este punto es donde inicia todo el proceso de producción de hidrógeno o como normalmente se le llama la tecnología Power to Gas. Para ponerlos en contexto inicialmente, la tecnología Power to Gas consiste en un proceso en el cual la energía eléctrica, que normalmente en este caso se obtiene de las fuentes renovables, se convierte en hidrógeno verde con el fin de almacenar esos excedentes energéticos que se producen en temporadas donde el recurso tanto eólico como solar, como es el caso particular de nosotros en La Guajira, se está produciendo, digamos, en exceso o en mejores temporadas. En nuestro caso particular, todo este proceso inicia en este punto, donde tenemos este aerogenerador. Este es un aerogenerador diseñado para funcionar a bajas velocidades de viento, que nos produce unas potencias nominales de 5 kilovatios y es capaz de llegar hasta una potencia pico de 6 kilovatios en su, digamos, máximo funcionamiento. Este aerogenerador, que consiste de un rotor que tiene tres palas, alimenta el laboratorio en el cual nosotros hacemos posteriormente ese almacenamiento de energía a través de la producción de hidrógeno que les voy a estar explicando a continuación. Entonces, luego que acabamos este proceso, donde estamos generando la energía eléctrica, pasamos a la siguiente etapa, que es toda la etapa electroquímica. En este punto, sean ustedes bienvenidos a lo que vendría siendo ya la planta piloto de Power to Gas, donde todo el proceso de transformación de esa energía eléctrica renovable a hidrógeno ocurre. Entonces, bienvenidos, vengan y conozcan cómo es todo nuestro proceso. Antes de iniciar el proceso, la energía eléctrica primero es gestionada en todo el sector eléctrico de nuestro laboratorio. En esta sección, nosotros hacemos todo el ingreso de las fuentes de energía, tanto eólica, que acabamos de observar anteriormente, como de la fuente fotovoltaica que se encuentra sobre este edificio. Tanto las fuentes eólicas como solar ingresan a partir de los inversores y controladores en los cuales se hace la transformación requerida para que esa energía eléctrica alimente toda la red del laboratorio y a su vez entre con los parámetros necesarios para que se pueda hacer el proceso de electrólisis. Adicional a todo ese proceso de alimentación de energía eléctrica, hacemos un monitoreo constante. A partir de distintos sistemas de adquisición de datos, nosotros hacemos un seguimiento de la curva de generación de potencia en tiempo real para saber si toda la microred que está alimentando el laboratorio nos está entregando la energía requerida para que este laboratorio funcione. Entonces, luego que toda la energía eléctrica entra al edificio, se gestiona, se controla y se transforma en los niveles de voltaje e intensidad que se requieren, pasamos al proceso principal de la planta piloto de Power to Gas, que es la producción del hidrógeno verde. Esa producción del hidrógeno verde se da en estos dispositivos que se llaman electrolizadores. Este proceso es la etapa electroquímica de la planta piloto de Power to Gas. El proceso de electrólisis, de manera muy resumida, es un proceso en el cual la energía eléctrica, al entrar junto con el agua y estar en contacto con un electrolito y unos diodos, ese proceso químico hace que la molécula del agua se separe en oxígeno y en hidrógeno. El hidrógeno posteriormente es presurizado, es almacenado y el oxígeno es liberado a la atmósfera. Entonces aquí podemos observar que tenemos un sistema que consta de dos electrolizadores que nos entregan una capacidad nominal de 1 metro cúbico normal de hidrógeno por hora. Hablamos de metros cúbicos normales porque son condiciones nominales en las cuales nosotros podemos medir de forma estandarizada este tipo de gases que están acopladas a un tanque de almacenamiento de agua previamente purificada por un sistema de ósmosis inversa que podemos ver acá en la parte posterior. Este sistema de ósmosis inversa es vital para todo el sistema de electrólisis debido a que nosotros debemos, para poder garantizar un buen desarrollo de este hidrógeno verde con una alta pureza y evitar de pronto gases indeseables durante todo el proceso, necesitamos que el agua esté lo más pura posible. Este pequeño sistema de ósmosis inversa lo que hace primero es purificar el agua de servicio del laboratorio, tanto desalinizarla como quitarle todos los iones, para posteriormente almacenarla y ahí sí alimentar los electrolizadores en los parámetros requeridos. Estos electrolizadores en concreto
de las tantas tecnologías que existen actualmente son electrolizadores de tipo AM, es decir, de intercambio de aniones en membranas. Es una tecnología relativamente nueva que nace en Alemania hace unos 5 o 6 años aproximadamente y que inició su desarrollo con la empresa Enapter con base en Italia. Este tipo de electrolizadores todavía se encuentra en fase de desarrollo, pero ya está en una etapa comercial y nos brinda una ventaja importante, y es que son resistentes a las fluctuaciones de energía propias de las fuentes renovables. Entonces, luego en este punto que ya generamos todo ese hidrógeno que ya es hidrógeno verde porque ya transformamos esa energía eléctrica a un gas que es hidrógeno, es decir, ya cumplimos la filosofía de Power to Gas, nosotros podemos hacer monitoreo constante de todos los parámetros del equipo para saber si el proceso se está dando en las condiciones nominales requeridas, y posteriormente ya podemos pasar a la parte de almacenamiento y de uso del hidrógeno. Luego que el hidrógeno se genera, como esta es una molécula muy pequeña, es importante poder almacenarlo de forma eficiente. Para esto tenemos una parte en la cual el hidrógeno es almacenado por medio de un tanque pulmón de acero inoxidable de fabricación nacional que nos permite, que tiene un volumen de alrededor de 100 litros y nos permite almacenar una capacidad de hasta 250 gramos de hidrógeno por todo el proceso que puede llevar digamos, los electrolizadores en las aproximadamente 3 horas de servicio que demora llenando el tanque. Sé que de pronto les llamará la atención la cantidad de solamente 250 gramos. Hay que recordar que el hidrógeno es una molécula que tiene una densidad demasiado bajita, es el primer elemento de la tabla periódica, por lo tanto, su peso es demasiado bajo, su volumen es demasiado bajo, y en estos volúmenes tan grandes no se almacena tanta cantidad de hidrógeno como si se podría hacer de pronto de otros gases. Pero el hidrógeno radica su importancia en que es un vector energético con alta densidad energética y que nos permite, por un lado, acumular esa energía eléctrica que de pronto en otros casos podríamos desperdiciar, y nos da mayores facilidades de transporte y de transformación de esa energía en otros productos, como ya lo vamos a ver más adelante en la zona termoquímica que ya les explicaré a continuación. En esta sección tenemos la zona termoquímica de la planta de Power to Gas. Se preguntarán por qué tenemos una sección termoquímica y una sección electroquímica. La producción de hidrógeno tiene unos requerimientos de seguridad muy estrictos, y para evitar de pronto combustión espontánea o bien sea explosiones, debemos evitar que focos de calor de alta temperatura estén cerca de los puntos donde se produce el hidrógeno. Por tal motivo tenemos totalmente separada una zona termoquímica, que es donde le damos finalmente el uso al hidrógeno. En nuestra planta piloto tenemos la capacidad de darle uso al hidrógeno de dos maneras. Una manera es a partir de un proceso que se llama metanación, que es un proceso en el cual el hidrógeno, al entrar en contacto con dióxido de carbono y una serie de catalizadores, en unos procesos a altas presiones y altas temperaturas, se convierte en metano. Este proceso se da cuando nosotros premezclamos ese hidrógeno verde que generamos en la parte electroquímica y dióxido de carbono que podemos capturar, ya sea de fuentes fósiles, de fuentes biogénicas o del ambiente inclusive. Los premezclamos en unas condiciones de flujo y de presión específica, en este caso particular de 5 bares, y luego a través de un sistema de un reactor que trabaja a alta temperatura y también a presiones de 5 bares, en una zona donde existen una cierta cantidad de catalizadores, ese hidrógeno y ese dióxido de carbono, al entrar en contacto con esos catalizadores a esas temperaturas, nos produce el metano, que es similar al gas natural que nosotros consumimos en nuestras casas, un exceso de hidrógeno, y nos produce también mucha agua, que posteriormente se produce, es condensado, es atrapada por acá, y ya tenemos nosotros ese gas metano totalmente limpio para hacer uso y disposición final de él. Todo este equipo podemos controlarlo a partir de este sistema de presión de control, donde podemos monitorear los distintos flujos de los gases, ya sea el dióxido de carbono, el hidrógeno o el nitrógeno cuando estamos haciendo el arranque del equipo. También podemos hacer control de todas las temperaturas a lo largo del reactor, y asimismo de las temperaturas del fluido de enfriamiento, que en este caso es un aceite térmico,
un aceite especial que se utiliza para aplicaciones de alta temperatura y que nos da la ventaja de que al tener un punto de ebullición demasiado alto, cercano a los 300 grados, nos va a garantizar que durante todo este proceso de extraerle calor al reactor no vamos a tener evaporación de este fluido y asimismo él va a seguir trabajando de forma eficiente. Esta es una de los usos importantes que le damos al hidrógeno generado en esta planta piloto y nos representa una ventaja representativa porque sobre todo hoy en día, si nosotros miramos las noticias, ya estamos hablando de una escasez de gas natural. Estas tecnologías en las cuales a partir de un recurso renovable y un recurso que en este caso es el agua, producimos un hidrógeno y capturando el dióxido de carbono del ambiente, podemos obtener un gas con condiciones muy similares al gas natural. Este reactor de metanación, como lo tenemos construido hasta el momento, llega a unas proporciones de metano de hasta el 80%, que son muy cercanas a las proporciones de metano que tenemos en el gas natural de algunas plantas gasificadoras del país. Entonces, esto representa una tecnología muy clave, sobre todo en este escenario de transición energética y del riesgo energético en general que puede estar sufriendo el país en este momento con los abastecimientos de gas que se están probando. Otro uso que podemos darle también al hidrógeno es directamente hacer procesos de combustión, procesos en los cuales el hidrógeno que obtenemos directamente del tanque pulmón, lo que hacemos nosotros es pasarlo por un sistema de control, un controlador de presión, y simplemente a través de un quemador nosotros hacemos esa combustión del hidrógeno. En este momento aquí ya estamos haciendo la combustión del hidrógeno. Apaga la luz, por favor. Si se dieron cuenta, cuando estaba la luz encendida, la llama no se veía. Eso sucede porque la llama del hidrógeno normalmente es una llama que tiende a ser transparente. Para poder, digamos, de cierta manera, hacer que la llama se vea, necesitamos que las condiciones de luz sean muy bajas para que nosotros podamos ver que efectivamente estamos haciendo esa combustión del hidrógeno. En este momento estamos ya generando potencia en forma de calor que se puede utilizar bien sea para procesos de cocción, también para generación de potencia a partir de vapor y otros procesos de ciclo combinado que requieran de pronto la alta energía o el alto contenido energético que tiene el hidrógeno. Entonces ya en esta etapa, luego de todo ese recorrido que hicimos, de obtener las fuentes renovables, de convertir esas energías renovables en hidrógeno verde, le podemos dar ese uso final tanto en la producción de gas natural sintético, que en este caso viene siendo el metano que obtenemos por metanación, o la producción directa de potencia a partir de la combustión del hidrógeno. Entonces, estos son los potenciales que tenemos en la actualidad dentro del departamento y la Universidad de La Guajira en cuanto al aprovechamiento de los recursos renovables para su uso en producción de hidrógeno verde y otros derivados que se puedan obtener a partir de él. Sean ustedes todos bienvenidos y agradecemos entonces que ustedes hayan podido disfrutar toda esta experiencia de la planta piloto de Power2Gas.